Hola, estimado, ¿cómo andás? Bueno, empiezo a cumplir con la promesa que te hice ayer cuando hablamos por WhatsApp. Voy a tratar de hacerte un pequeño resumen de la situación desde que se inició acá en Uruguay y hasta el día de hoy. Me parece importante que conozcas las etapas que pasamos en Uruguay desde el principio. Primero, se hizo un plan piloto voluntario en el año 2004, en el cual se le entregaban caravanas a algunos productores que voluntariamente empezaron a identificar esos animales. Acá que quiero explicarte un tema que para mí es muy relevante, que el plan piloto, como pasa generalmente en los planes pilotos, no tuvo un seguimiento muy directo por parte de las autoridades. Entonces, por un lado, hubieron caravanas que tenían los productores que no las utilizaron en el plan piloto y las utilizaron después de pasado el plazo para la posibilidad de utilizarlas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se hizo un control de campo en el año 2011, no me acuerdo, ahora lo vamos a ver más adelante, esos animales perdieron la trazabilidad porque no estaban identificados correctamente. Entonces, yo creo que plantearse un plan piloto, tenés que estar seguro que hay alguien que lo va a seguir, va a finalizarlo y va a tener las conclusiones terminadas, va a asegurarse de que no queden caravanas que no estén dentro del sistema, o si quedan, las va a tener que aceptar posteriormente. Yo, en vez de un plan piloto, me parece que lo mejor es hacer pruebas de campo monitoreadas por técnicos, que es una prueba que la haces con una fecha de inicio y tenés una fecha de terminación. Y ahí va a actuar un técnico, lo más seguro que podría ser un técnico del ministerio, pero lo más interesante sería poder incluir a la profesión de ejercicio liberal, que evidentemente tiene mucho que ver en todo este tema de la trazabilidad. Entonces, se hace unas pruebas de campo en distintos lugares, se hace un análisis estadístico de qué es lo que se necesita realizar y la cantidad de animales que tenemos que incluir para que estadísticamente sea efectivo, y eso va a ser más aprovechable que un plan piloto, que lo más probable es que se abandone por el medio. Después vino el proceso de legislación. Aquí, primero lo que hubo que hacer era una ley que estableciera las bases para iniciar el sistema de identificación y trazabilidad electrónica del ganado. En el caso del Uruguay empezamos con el ganado bovino. Acá también es una cosa importante, yo te voy a pasar, hay dos leyes y un decreto reglamentario, pero el error que se cometió fue que se colocó en la ley cosas que después se dieron cuenta que había que modificarlas, y acá en Uruguay, me imagino que pasa en todos los países de Latinoamérica y me parece que en el mundo, la ley es muy difícil de modificar porque necesitas que se pongan de acuerdo las dos cámaras. Aquí hay senadores y diputados, entonces para modificar una ley podés pasar años. Entonces, la recomendación es, hay muchos puntos que están incluidos en la ley de trazabilidad de Uruguay que conviene no colocarlos en la ley y entonces dejarlos para colocarlos o en el decreto reglamentario de la ley o en resoluciones ministeriales posteriores, porque si no, te obliga a no cumplir con la ley para que el sistema pueda funcionar. Después, en septiembre del año 2006, empezó el plan obligatorio de identificación de los terneros. O sea que todo ternero nacido a partir de septiembre del año 2006 debía ser identificado con una caravana o arete o crotal, no me acuerdo cómo se dice allá por tus pagos, uno individual, uno visual y otro electrónico, pasivo, con las características determinadas por las normas ISO relacionadas a la trazabilidad animal. Entonces ahí empezó el plan obligatorio y se identificaba
los terneros que nacían a partir de septiembre del año 2006. Pero por ahora era eso, nada más que la identificación de los terneros antes de que cumplieran los 6 meses de edad. Después se buscó el objetivo de poder tener identificado el 100% de los bovinos del Uruguay y se logró en el año 2011. Entonces ahí se empezó una campaña de identificación de bovinos adultos que iban a quedar con una trazabilidad truncada porque los identificábamos ya adultos, por lo cual no conocíamos la historia pasada, y esos animales quedaban con dos tipos de observaciones. Una era que eran registrados correctamente, pero de adultos, que se le llama asterisco 59 en Uruguay, y por esto mismo pierden la trazabilidad porque no tenemos la historia anterior al haber sido identificados, entonces tienen el asterisco 02 de trazabilidad, de pérdida de la trazabilidad. Pero se logró que en el 2011, bueno, no el 100%, pero se llegó a una cifra muy alta de bovinos identificados. Acá una cosa importante es tener en cuenta que los productores o los tenedores de animales, de pocos animales, muchas veces ni siquiera están registrados en el sistema, y algunos hasta crían en calles, en caminos, y esos son los más difíciles de incluir en el sistema. Y lo peor de todo es que son los que más riesgo tienen desde el punto de vista epidemiológico, porque son animales que andan en contacto, están en contacto con animales de diferentes establecimientos al pastorear en la calle, porque caminan kilómetros de un lado para otro y están siempre sueltos y bueno, desde el punto de vista epidemiológico son muy importantes y habría que tomarlos en cuenta desde un principio para ver cómo se soluciona ese problema. Después logramos en el año 2013 un control de campo obligatorio de todo el rodeo nacional. ¿Qué significa esto? Se dijo que con una fecha, plazo, todos los productores debían hacer una lectura electrónica del ganado que tenían en el establecimiento y enviarlo al SNIC, al sistema, para realizar un control de campo, y el SNIC le devolvía una información del estatus de trazabilidad o de la situación en la que se encontraba cada animal, para que el productor pudiera, en el caso de que fuera solucionable, acomodar los problemas que tenían en la trazabilidad de los animales. Pero había algunos animales que ya habían perdido la trazabilidad definitivamente. Pero se logró por lo menos tener una información completa de la gran mayoría de los rodeos del país. Después, en el 2015, ya estábamos en las etapas finales de la implementación en frigoríficos, que costó mucho porque los frigoríficos se negaban o se ponían difíciles para realizar la lectura de llegada de los animales. Todavía hoy tenemos problemas en algunos frigoríficos, pero en el 2015 por lo menos las plantas exportadoras se pusieron a tono y relacionamos la trazabilidad de campo con las cajas negras de INAC internas en el frigorífico. Entonces ahí logramos llegar por lo menos a la media carcasa con una trazabilidad completa. Y ya ahora en estas etapas estamos utilizando comúnmente la trazabilidad en campañas sanitarias oficiales, como pueden ser la de brucelosis, tuberculosis y garrapata. O sea que cuando vamos a hacer un diagnóstico de estas enfermedades o cuando vamos a hacer una vacunación en el caso de brucelosis, debemos informar al ministerio y subimos la lectura de los animales vacunados o de los animales de quienes sacamos las muestras. Entonces le va a quedar en la historia de estos animales esas actividades, esos eventos sanitarios. O sea que ya estamos a este nivel. Bueno, más o menos con esto te quería explicar un poco en grandes rasgos al principio para que entendieras cómo funcionó el sistema en Uruguay.
Te voy a mandar las dos leyes y el decreto reglamentario para que los puedas leer, puedas visualizarlos. Después, en todo caso, podemos discutir y yo te puedo comentar las cosas que no convienen que vayan en la ley, las cosas que hubo que cambiar, las cosas que hubo que no cumplir para poder seguir trabajando, porque si vos pones todo lo que dice la ley en Uruguay, vas a encontrarte con problemas en un futuro. Así que, por ahora, es esto lo que quería transmitirte. Estamos en contacto, mandame cualquier consulta que tengas y te mando la documentación para que la leas. Después hay muchos instructivos que me parece que sería bueno que te lo fuera enviando posteriormente a que vos leas toda la legislación y los vas viendo para revisar cómo es el funcionamiento en el Uruguay. Te mando un abrazo y estamos en contacto.